Capítulo 7. Psicofonía y fenómenos de concomitancia. Sus peligros. Muy frecuentemente las prácticas psíquicas de cualquier tipo arrastran consigo consecuencias imprevisibles, puesto que en más de una ocasión se despiertan o desatan fuerzas incontroladas de origen no conocido, en realidad que por lo general y dentro de una terminología ocultista se calificarían como negativas. Muy posiblemente se debería ello a la creación de un estado obsesivo y condicionante, que fácilmente conduce a la histeria. Pero no siempre esta explicación es suficiente para aclarar los hechos. Expongo a continuación un caso vivido personalmente y seguido por mí. Como es lógico y natural, me veo en la necesidad de ocultar la identidad de sus protagonistas, por un simple principio de ética. Pero no hay inconveniente en decir que ocurrió en Barcelona, hace ya algunos años. Es uno de los casos más sorprendentes y para el que no existe explicación alguna de tipo científico, y que queda, por el contrario, totalmente enmarcado dentro del terreno de lo religioso o de lo romántico religioso, como en la actualidad se bautizan a todos aquellos fenómenos que se escapan de la terminología mecanicista o simplemente científica. Cierto matrimonio, amigo mío, jóvenes ellos, y con un concepto bastante moderno de la vida, poco a poco se habían ido aficionando a los juegos psíquicos, y en diferentes reuniones con sus amistades practicaban indistintamente la ouija y la psicofonía. Por el motivo que fuera, esta última práctica desplazó a la primera, y llegó un momento en que los resultados psicofónicos eran realmente buenos. Hasta este punto no había nada de anormal, a no ser que el tipo de preguntas que se hacían, preguntas que a mi entender resultaban marcadamente materialistas, inadecuadas y faltas de consideración hacia ese plano invisible. Dicho matrimonio tiene un niño que en aquella época contaba exactamente 17 meses de edad. Cierta noche, el niño se despertó sobre las 3 de la madrugada, llorando frenéticamente y señalando con insistencia hacia un rincón de la habitación. La madre le consoló lo mejor que pudo y el niño volvió a dormirse, pasando el resto de la noche inquieto y desasosegado. Hasta aquí nada aparentemente anormal, pero ocurrió que después de esta noche y siempre a la misma hora, la criatura se despertaba con grandes llantos, manifestando un profundo terror y señalando siempre hacia el mismo rincón de la habitación. En ocasiones sus gestos indicaban como si la criatura quisiera detener a algo que se le acercaba, o bien, instantes más tarde, como si quisiera quitarse algo adherido a su piel. Así, una noche tras otra. Los padres, asustados, como es natural, y en la creencia de que el crío sufría un desequilibrio nervioso, consultaron a diferentes médicos especialistas, los cuales, después de muy profundos reconocimientos, no encontraron ninguna anormalidad en el niño. Durante algunos días, la administración de sedantes parecieron tener algún efecto positivo, pero pronto fueron totalmente ineficaces. El desespero del crío iba en aumento, así como sus manifestaciones de terror y señalando siempre hacia el mismo sitio o punto de la habitación, dirigiendo a éste sus desorbitados ojos. Trasladado el niño a otra habitación o dormitorio de la casa, el terrible despertar sobre las 3 de la madrugada continuó igual. Con verdadera sorpresa y desconcierto se pudo comprobar que el niño señalaba ahora hacia un punto que correspondía a una posición concurrente con otro punto o lugar señalado en el otro dormitorio, o sea, la orientación era convergente hacia un epicentro. Desesperados los padres, ante el sufrimiento de la criatura y su comportamiento totalmente anormal, consultaron a diferentes amistades y éstas les aconsejaron que lo más oportuno era consultar a una sensitiva. Antes de continuar quisiera aclarar que durante el día el niño no recordaba nada de su terror nocturno, pues bien, consultada a la persona adecuada, ésta aclaró que en realidad lo que debería hacerse era recurrir a un sacerdote, y así fue. Una vez el sacerdote fue puesto en conocimiento de todo lo que sucedía, y en su primera actuación se limitó a bendecir la casa, en especial la habitación del niño, así como la ropa del mismo. Toda esta operación se realizó sin la presencia de la criatura, que había sido trasladada a casa de sus abuelos. El sacerdote dejó en poder de los padres una botellita conteniendo agua bendita, haciéndoles la recomendación de que cada noche santiguara a su hijo con dicha agua, así como que gotearan la cama con la misma.
A partir de este momento, los ataques de terror sufridos por la pobre criatura fueron decreciendo en intensidad a la par que fueron distanciándose. En la actualidad lo sucedido es solo un recuerdo. Durante mucho tiempo el joven matrimonio dejó de practicar la psicofonía y al iniciar meses más tarde y de una forma más distanciada esta práctica, lo hicieron con una intención muy distinta y un nivel más elevado. Concretamente, en este caso no podemos recurrir a la sugestión o autosugestión como explicación para aclarar los hechos. Recordemos que el niño contaba en aquella época solo con 17 meses de edad. ¿Qué más explicaciones hay? Realmente es posible que la obsesión de los padres y la emotividad desplegada durante las experiencias proyectara una forma mental o tulpa, como son denominadas estas por los tibetanos, forma mental que fue visible por el niño, y que posteriormente este ente, fruto de la mente, se desvaneciera al dejar de practicar la psicofonía. Otra explicación de tipo más esotérico da la posibilidad de que se trata de la presencia real de un bajo astral y que éste fuera sensible a los rituales religiosos. Sea como sea, es que con toda posibilidad nos encontramos en esta ocasión con un fenómeno de concomitancia. Estos fenómenos derivados de las prácticas psíquicas son muy numerosos, pero en honor a la verdad dentro del marco de la psicofonía se dan muy poco. Uno muy simple y sin gran importancia me ocurrió personalmente, pero dada su autenticidad lo explicaré. Nos encontrábamos reunidos un grupo de amigos en casa de uno de ellos. La tal casa es una espléndida masía o finca pairal en un pueblo cercano a Barcelona. No recuerdo bien, pero alguien sugirió la posibilidad de intentar obtener una grabación paranormal y así lo hicimos. Los resultados fueron realmente positivos, pero lo que resultó realmente curioso fue el hecho de que una daga que estaba colocada en una panoplia se desprendió de su enganche para caer a los pies de uno de los asistentes. Al estudiar y observar el enganche del arma nos dimos cuenta de que ésta tuvo que realizar un marcado movimiento hacia arriba de unos 2 centímetros para que la anilla de sujeción se saliera del espárrago que la atravesaba. Sí, sé que parece un hecho sin importancia y casi infantil, fruto de una mera casualidad, pero cuando se han vivido varias casualidades de este tipo, uno se da cuenta de que en realidad algo se nos escapa. No hace falta que se trate, como en este caso, de algo extraordinario, es sencillamente quizá un fenómeno de telequinesia, como máximo. Gulat Wellendur se horrorizaría ante estos comentarios míos. Gulat Wellendur es el representante máximo del grupo llamado Negación Racionalista. Con una abundante fraseología y una prodigiosa facultad para elaborar las más barrocas hipótesis, intenta llevar al terreno de lo racional todos los fenómenos de los que tiene noticia, y claro está, no siempre es posible. De tal forma que en ocasiones sus teorías de trabajo son quizá más paranormales y extraordinarias de lo que nosotros entendemos como tal. Las posturas intransigentes no han de tener cabida dentro de un verdadero deseo de avance y superación. El investigador de tendencia espiritualista no debe escandalizarse cuando le hablan o le comentan que la telergia puede ser la motivante de la psicofonía, y mucho menos el cientificista, mecanicista y racionalista no debe asustarse ni rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que una vida inteligente e incorpórea pueda tener cierta relación con algunos fenómenos encasillados dentro de la denominación de paranormales. Indudablemente, y continuando sobre la posible influencia de la experimentación psíquica sobre el experimentador y su entorno, podemos afirmar que evidentemente este es un hecho real y que por desgracia no siempre resulta una terapia positiva. Y digo terapia por el mero hecho de que muchas personas buscan en estas prácticas el consuelo a sus desgracias o simplemente el curioso pasatiempo que las aparte de la realidad. Relataré sucintamente 2 casos seguidos muy de cerca y en los cuales las prácticas psíquicas realizadas con un muy estrecho criterio analítico actuaron negativamente sobre la personalidad del experimentador. La señora A.G. de Barcelona se inició con una amiga en la práctica del velador. Periódicamente se reunían para realizar lo que ellas consideraban un juego inocente. Nuestra protagonista se sintió a lo largo de tales prácticas más impresionada que su compañera. Al parecer el velador comenzaba a solucionarle con sus contestaciones problemas íntimos, y por ello comenzó a practicarlo a solas en su casa. Su asombro fue mayúsculo cuando el velador comenzó a moverse al más ligero roce de sus manos. Perfeccionó el sistema, pegando en el suelo de una habitación elegida para ello un alfabeto de letras autoadhesivas.
Todo marchó bien en un principio. Las comunicaciones recibidas contenían cierta belleza mesiánica, hecho muy común. En el fondo, y como generalmente ocurre, era un continuo ensalzar del ego de la experimentadora. Pero unos 2 meses después de iniciar sus prácticas en solitario, ocurrió lo que generalmente acostumbra suceder. Poco a poco, el contenido de los comunicados fue variando, y lo que en un principio resultaba ser agradable y lisonjero transmutóse en imprecaciones y groserías, tendiendo a iniciarla en repulsivos actos e induciéndola posteriormente de un modo reiterativo y con promesas de un mundo mejor al suicidio. Su carácter se agrió y de ser una persona agradable y correcta pasó a comportarse agresivamente, siempre triste y de mal humor. Por fortuna su familia se percató de ello y del cambio efectuado en su personalidad, y gracias a una enérgica intervención el asunto no terminó trágicamente. Debo añadir que dicha persona se encuentra en la actualidad recluida y bajo tratamiento psiquiátrico. Con referencia a la psicofonía narraré un caso también actual ocurrido en Barcelona como el anterior y que en su momento fue muy comentado pese a que la familia, como es natural, procuró ocultarlo lo máximo posible. Una joven viuda, en el desespero de haber perdido a su marido en un accidente de aviación, buscó consuelo para su dolor asistiendo repetidamente a varias sesiones de espiritismo. Pero en dichas sesiones, comento esto sin ánimo de herir a nadie, no encontró el consuelo que esperaba y necesitaba, por lo que se alejó de las mismas. En su ansia de conocer y buscar un medio para tener conocimiento de si el alma de su marido perduraba como tal y con el conocimiento del yo, leyó cuanto encontró sobre ocultismo y todo aquello que podía demostrarle el camino para ponerse en contacto con el más allá. Y así fue como llegó al conocimiento del fenómeno psicofónico. Como sus medios económicos se lo permitían, adquirió un magnífico equipo magnetofónico de alta fidelidad, dedicándose a partir de este momento a una constante y casi obsesiva práctica intentando establecer contacto. Cuando su confianza empezaba a decrecer después de más de un mes de incesantes y continuas llamadas, noche tras noche sin obtener la más pequeña señal de inclusión psicofónica, de improviso, una voz se le presentó como su presunto esposo fallecido. La impresión recibida fue superior a sus fuerzas y durante unos minutos un llanto histérico se apoderó de ella. Sobreponiéndose logró dominarse y restablecer la calma, insistiendo nuevamente, pero aquella noche no hubieron nuevas grabaciones. Ella aseguraba reconocer la voz de su marido, y en principio las contestaciones registradas daban los suficientes datos como para atestiguar su personalidad. Entusiasmada, la joven practicaba todas las noches, consiguiendo, según ella, un verdadero diálogo con su marido. De un modo solapado y casi inadvertible, aquella voz fue mostrando hacia ella un desdeñoso desprecio para pasar posteriormente a una verdadera agresividad, quedando registradas inclusiones como las que transcribo. Déjame en paz, Dios no existe, yo sí, rezar no sirve, eres una ramera. Este tipo de grabación fue repitiéndose noche tras noche, hundiendo en el desespero y en el desconsuelo a la pobre viuda, quien se veía impotente para suspender las experiencias y que, según ella, cuando llega la hora acostumbrada, una fuerza irresistible que se manifiesta como un imperioso deseo u orden la obliga a dirigirse hacia la habitación donde tiene el equipo. Por otro lado, confiesa que siempre esperaba que todo volviera a ser como al principio, agradable y consolador, pero por desgracia esto no ocurrió. Las últimas noticias que tuve directamente del caso fue que se había dado a la bebida como último refugio y que estaba siendo sometida a un tratamiento para su rehabilitación. En los dos casos expuestos, así como en muchos otros, podemos observar un común denominador, esto es, el no saber retirarse a tiempo de las experimentaciones. Deberíamos tener todos el suficiente criterio para darnos cuenta de aquel momento en que se inicia el cambio de personalidad en el transmisor, para cortar las experiencias y tomarnos un periodo de descanso. Cierto es que en la mayoría de los casos la variabilidad se realiza muy sutilmente, pero siempre podemos darnos cuenta de ello perfectamente en el caso de que trabajemos con una controlada casuística. Difiero bastante, por no decir mucho, en las teorías expuestas por el conocido investigador del oculto Salvador Freixedo, pero con referencia a este punto estoy totalmente de acuerdo con él cuando nos dice: lo desconocido suele seguir un mismo camino.
En un principio, las comunicaciones recibidas suelen ser de un alto nivel intelectual, con contenido filosófico muy elevado y profundo. Luego se hacen repetitivos, perdiendo profundidad, volviéndose ingenuos y propios de mentes infantiles. Lo dicho no quiere decir que toda persona que practique la psicofonía esté expuesta a sufrir trastornos de esta categoría, no, ni mucho menos. Sé de casos donde tales prácticas realizadas con cierta mesura han sido altamente positivas, pero por desgracia el platillo de la realidad se inclina hacia el otro lado, hacia lo negativo. Mientras las técnicas y prácticas psíquicas no pasen de una simple experimentación, no hay nada que objetar, mas si éstas se realizan con un organizado plan de seriedad investigadora, lo lamentable, claro, es que éstas suelen intervenir y hacer de trampolín hacia experiencias más profundas y peligrosas y quizá descabelladas. Una de las facetas que hemos de descartar desde un principio es la de dar a las prácticas psicofónicas cualquier aire o cariz de religiosidad, o simplemente de cosa oculta. Con una relativa facilidad, lo que en un principio está guiado por una lógica enmarcada dentro de una curiosidad científica y desprovista de todo tremendismo, pasa en la mayoría de los casos a vestirse con ropas de lo mágico, mezclándose con ritos y tendencias ocultistas. Con frecuencia, y no sé por qué regla de tres, la higiénica práctica a plena luz del día en el campo o en nuestro propio domicilio pasa a realizarse en reuniones donde se hacen extrañas invocaciones, se queman varillas de exóticas materias aromáticas y se realizan cabalísticos símbolos. Esta tendencia, aparte de no tener ninguna seriedad científica, por otro lado puede traernos malas consecuencias, pues sin darnos cuenta caemos en una solapada idolatría malsana y enfermiza donde el psiquismo de los participantes se ve influido y presionado de tal forma que, dejando de lado las posibles influencias maléficas de entidades desconocidas, el histerismo se enseñorea del entorno. En estas reuniones, que se adornan con oropeles de prácticas ocultistas, en donde el fenómeno de concomitancia se da más y donde la emotividad acumulada proyecta formas mentales de efectos nefastos por lo general. Por lo expuesto, advierto al lector y quizá posiblemente practicante de la psicofonía que no caiga en el error de dar cierto aire ritual religioso a sus experiencias y que, por otro lado, que las practique con el mayor respeto, puesto que indudablemente contiene un algo desconocido y trascendental. Anteriormente he expuesto algún fenómeno elemental de concomitancia que en realidad puede ser fruto de la casualidad. En los casos que expongo a continuación, ese factor al que llamamos casualidad queda descartado por completo. Todo experimentador pronto se dará cuenta de que un hecho aislado no tiene mayor importancia que aquella que se le quiera dar, pero cuando estos pequeños hechos se van acumulando, empecemos a pensar que algo desde fuera actúa de una manera inteligente, algo así, como si quisieran llamar nuestra atención. Muchas veces el fenómeno de concomitancia pasa desapercibido por la pequeñez del mismo. Cuando el operador está atento al hecho de que no se produzca ningún ruido, permaneciendo inmóvil y normalmente con los ojos cerrados, es difícil que se percate de lo que pueda suceder en el entorno en que opera. Por ello es muy interesante, al disponer de medios suficientes, pues operar con testigo fotográfico durante la grabación de la posible psicofonía, y para ello se opera de la siguiente forma. Se monta una cámara fotográfica de tal forma que abarque el máximo posible del campo operativo, o sea que quede dentro del campo fotográfico. La persona que realiza el ensayo, el aparato, aparatos grabadores y lo máximo posible de cuanto se le rodea. Se elegirá una película poco sensible y se dotará a la cámara de un filtro regulable de polarización, como los que se emplean en cinematografía para producir ciertos efectos de fundido. De esta manera y con un poco de práctica lograremos poses de 2 o 3 minutos. Por otro lado, necesitaremos también un disparador a distancia, los cuales se encuentran fácilmente en las tiendas del ramo, y que constan por lo general de un tubo de unos 3 o 4 metros de longitud, de goma fina por un extremo que termina en un acoplador para la máquina y por el otro en una pera neumática. Este sistema es muy adecuado y relativamente económico. Una vez todo dispuesto, en el momento de comenzar a grabar los datos de la experiencia, se presionará con el pie la pera, que impulsará el aire y actuará sobre el disparador. Se mantendrá la presión todo el tiempo que dure la experiencia. No hace falta insistir, durante la grabación del experimentador permanecerá
como es lógico, absolutamente inmóvil. De esta forma, con este principio tan elemental, es posible captar algún fenómeno ópticamente que acompañe a la experiencia psicofónica. Los ruidos o raps suelen ser frecuentes, pero deben ser descartados por completo dentro del concepto psicofónico si son audibles por vía normal. Un tercer apartado en cuanto a estos efectos concomitantes es el de los olores o percepciones olfáticas. Este último grupo es quizá el más escaso, pues a lo largo de estos años de experimentación continuada debo confesar que nunca se me han dado, y si conozco su existencia simplemente por el intercambio de conocimientos con otros experimentadores. No pongo en duda la información que he recibido sobre este tema, pero al ser un fenómeno no registrable, el valor del mismo es muy relativo, puesto que ya sabemos que la sugestión nos proporciona en ocasiones falsos resultados. Ciñéndonos a una verdadera concepción realista, o al menos seria, valoraremos solo aquellos efectos que nuestros aparatos físicos puedan registrar o por lo menos percibir. Lo demás, sin despreciarlo ni mucho menos, lo mantendremos en cuarentena hasta que no tengamos una verdadera confirmación del mismo. El fenómeno concomitante que quede dentro de la posibilidad de su control óptico es en realidad muy poco frecuente. Aclaro este punto para no crear falsas ilusiones. A lo largo de cientos y cientos de pruebas, sinceramente confieso que solo en 2 ocasiones he tenido resultados que podríamos calificar de positivos. Y lo curioso del caso es que en las 2 ocasiones prácticamente he sido guiado por las voces psicofónicas, pues ellas me han indicado el tipo de película a emplear, exposición necesaria, filtros y, lo más importante, el momento oportuno de realizar el ensayo. Si realizamos la psicofonía dentro del marco de lo que yo llamo aséptico, o sea, sin revestimientos mágicos, los fenómenos acompañantes se dan escasamente. Pero si por el contrario revestimos la experiencia con ritos de tipo pseudo-religioso, el porcentaje de la fenomenología extra aumenta indudablemente. Pero una vez más, repito que ese no ha de ser nuestro objetivo o método de trabajo, si queremos permanecer a resguardo de toda influencia nefasta. Es indudable que en otros tipos de experiencias psíquicas, tales como el velador, la vasografía y la conocidísima Ouija, el porcentaje de fenómenos concomitantes es mucho más elevado que en la psicofonía. Según el contexto de lo esotérico, la presencia de bajos astrales es la causa que provoca los fenómenos que llamamos acompañantes. Si analizamos el hecho desde un punto de vista más frío, desprovisto de todo romanticismo, diremos que la motividad de los concomitantes es indudablemente la telergia. Para el caso es lo mismo, pues lo único que cambia es la interpretación. El racionalista nos hablará de que se trata de un escape incontrolado de energía, como siempre, provocado por la emotividad del o de los experimentadores. Razonamiento este que indudablemente hemos de tener en cuenta, pero que quizá, por ser menos maleable, no explica ni mucho menos todo cuanto acontece. Es la fría lógica que intenta imponerse a los sentimientos e incluso a la ilusión de que algo inteligente e imperceptible se mueve en nuestro entorno. Pero ¿cuántas veces la lógica no ha sido desplazada por conducirnos a la equivocación? Sinceramente creo que muchas. Es acertado, de todos modos, mantenernos dentro de una línea sin tremendismos y buscar siempre a todo fenómeno la explicación que nos parezca más razonable, pero sin encasillarnos, no dando entrada a otras posibilidades. Este concepto de elasticidad intelectual sé que lo he mencionado repetidas veces a lo largo de estas páginas, y posiblemente no será la última. Resulta de vital importancia para continuar avanzando en el terreno de lo intangible. Algunos científicos han denominado con este vocablo la fenomenología paranormal, desprenderse de lastres de conceptos heredados y admitidos por una simple tradición. Admitamos como infestación aquellos hechos que producen trastornos físicos en una casa o lugar determinado. En el lenguaje del profano diríamos que se trata de duendes. Dentro de la parapsicología el hablar de duendes no es serio, y por ello se emplea preferentemente la palabra poltergeist, que en realidad, y traducido al castellano, quiere decir espíritu o duende juguetón. Y así todo el mundo contento. Pues bien, parece ser que las prácticas psíquicas son en realidad una ventana abierta para que se nos cuelen tales duendes, provocando una larga serie de hechos inexplicables por la fría lógica. Dicen los especialistas que para que tales poltergeist se manifiesten o se motiven es condición de que el lugar o casa donde ello ocurra se encuentre una joven
de edad de tránsito, o sea, en la pubertad. Sucede entonces que el despertar sexual debido a la mayor actividad hormonal provoca una psicorragia o escape involuntario de energía mental en grandes cantidades, siendo esta la causante de todos los males. Recordemos que en el primer capítulo se había hecho mención al fenómeno de vaciado, o sea, de agotamiento del medium, ya que la telergia era la transformación de energías fisicoquímicas en energía psíquica. Pues, curiosamente, en el caso de los espíritus traviesos o juguetones, la joven en edad de tránsito no se resiente del menor cansancio o agotamiento. Es interesante tener en cuenta que no siempre existe la joven, ya que hay casos en que la fenomenología del poltergeist se manifiesta con todo su esplendor sin la presencia de ningún adolescente. Aclarado este punto, volvamos a nuestra ventana abierta. No cabe duda que la práctica de la psicofonía representa un peligro por la parte obsesiva que encierra, por su influencia sobre el operador, que se acostumbra a no hacer nada sin antes consultar las voces amigas. Pero en realidad todo ello es un mal menor que, con voluntad y conciencia de lo que hacemos, es fácilmente remediable. Pero por desgracia, la presencia de los bajos astrales o de los cuantos sinergéticos captables es un hecho más difícil de superar. Tenemos a nuestro favor que la ventana que nos abre la psicofonía es infinitamente más pequeña que las que nos abren otras prácticas, algo así como si el método psicofónico actuara de filtro selectivo, evitando consecuencias mayores. Narraré a continuación algunos casos que conozco, todos ellos de alto nivel,